1600. En una plaza silenciosa, rodeado por monjes encapuchados y soldados armados, un hombre fue encadenado a una estaca de madera. Su nombre, Giordano Bruno. Su crimen, decir que el alma era infinita, que el universo no tenía fin, que el pensamiento moldea la realidad. Mientras el fuego subía por sus piernas, no gritó, no rogó. Solo dijo una frase que el tiempo jamás pudo quemar. Encenderán esta antorcha, pero jamás apagarán la verdad. Lo que pocos saben es que antes de ser arrestado, Bruno envió una pequeña caja metálica sellada a un monasterio escondido en Padua. En su interior, fragmentos de textos codificados, diagramas alquímicos y reflexiones que jamás se atrevió a decir en público. Lo que vas a escuchar no es solo teoría ni filosofía, es una reconstrucción fiel del pensamiento más radical de Bruno. Una visión del universo, del alma y de la realidad que cambia todo. También hallarás fragmentos de su vida interior. Por eso es importante que escuches cada palabra, no por mí, sino porque este legado fue escrito para quienes están listos para recordarlo. Porque si su sacrificio sirvió para algo, que sea para que tú no vivas más dormido. Comencemos. Mi nombre es Giordano Bruno. Y estas palabras no fueron escritas para el mundo, sino para quien esté listo para recordarse a sí mismo. No sé si estás leyendo esto siglos después, o si lo estás escuchando ahora, pero si ha llegado hasta ti, es porque tu alma está en el umbral exacto donde comienza el despertar. Lo que estás a punto de oír, no lo dije en voz alta mientras vivía, no en París, no en Londres, ni siquiera frente a mis discípulos más fieles, porque hay cosas que no se enseñan con palabras, solo se revelan con experiencia. Y yo lo descubrí demasiado tarde. No fue en un libro, ni en una fórmula. Fue una noche en que casi muero, y el universo me mostró lo que nadie me había explicado jamás. Fue en Venecia. Me encontraba solo, febril, acostado sobre el suelo de piedra de una habitación alquilada. Había discutido con un noble ignorante que me acusó de hereje. Esa misma tarde me apedrearon. La fiebre llegó esa noche como una mordida del cielo, y entre delirios vi mi vida, no como recuerdos, sino como proyecciones, como si todo lo que me había ocurrido, cada traición, cada pérdida, cada caída, fuera una consecuencia de algo que yo mismo había estado emitiendo. Sin saberlo, vi el miedo que llevaba desde niño, la culpa por cuestionar, el anhelo de ser aceptado por quienes no sabían ni siquiera aceptarse a sí mismos. Todo eso lo había proyectado en mi camino, y el mundo solo me había devuelto mi propio reflejo. Ahí lo comprendí. No estaba viviendo lo que merecía. Estaba viviendo lo que no había transformado dentro de mí. Me senté, aún temblando, y comencé a escribir en una hoja rasgada. El universo es un espejo, y tú eres el que sostiene el marco. A la mañana siguiente, mi cuerpo estaba débil, pero mi conciencia estaba completamente encendida. Ese fue el principio de todo. Llamé a ese descubrimiento el mapa invisible del alma, y comprendí que cada ser humano camina dentro de un trazado interno, hecho no de calles, sino de pensamientos, no de ciudades, sino de emociones antiguas, muchas veces heredadas, que determinan las rutas que la vida va a seguir. Desde entonces comencé a observar a mí mismo primero, luego a los demás. Un pescador en Roma repetía los errores de su padre sin notarlo. Una mujer noble atraía a hombres crueles, aunque decía desear ternura. Un niño que nunca fue visto se convertía en un adulto que nadie escuchaba. Todos caminando dentro de mapas invisibles, como yo. Y entendí que la libertad no estaba en escapar del destino. Estaba en redibujar el plano interno desde el que estás creando tu realidad. Si hay algo en tu vida que se repite, si hay un dolor que parece eterno, no lo mires como castigo,
Míralo como una señal, una coordenada, un punto exacto en tu mapa que te está pidiendo ser transformado. No estás reaccionando al mundo, estás proyectándolo. Y si cambias dentro, el mundo, sin que lo fuerces, también comienza a cambiar. Ese fue mi primer gran secreto, y por eso lo escribo ahora. Porque si esta voz aún resuena, es porque no está muerta. Solo estaba esperando que tú recordaras. Pero recordar no siempre es fácil. A veces, para hacerlo, hay que regresar mucho más atrás, incluso a la infancia, porque muchas de las rutas que hoy recorremos sin entender por qué, fueron trazadas antes de que tuviéramos siquiera conciencia de elegir. Y si me permites, contarte algo más. Quiero llevarte al momento en que yo descubrí que ni siquiera todos mis pensamientos me pertenecían. Tenía 7 años la primera vez que escuché a mi padre decirme que debía quedarme callado. Estábamos en el campo, recogiendo piedras del camino para el nuevo huerto. Le pregunté por qué los ricos tenían tierras tan grandes si no las trabajaban. Me miró, apretó los labios y murmuró: «No preguntes eso nunca más. No es seguro, ni para ti, ni para mí». Ese día aprendí algo, no sobre el mundo, sino sobre el miedo. Y ese miedo no era mío. Lo heredé, lo cargué por años sin saberlo. Me acompañó en mis silencios, en mis ideas reprimidas, en mis sueños postergados. Y no fue hasta mucho después, cuando ya era un hombre perseguido por mis propias palabras, que entendí. Gran parte de lo que pensaba no era realmente mío. Eran voces antiguas, voces de padres, de maestros, de sistemas que sembraron en mí ideas como semillas, sin que yo lo notara, creencias que imitaban mi voz interna, pero no nacían de mi alma. ¿Cuántos pensamientos que te habitan hoy en realidad no son tuyos? ¿Cuántas veces decides por miedo a decepcionar una figura que ya ni existe? ¿Cuántas veces sientes culpa por algo que nunca debió doler? Cuando descubrí esto, sentí vértigo, como si mi mente hubiera sido un templo, infiltrado por otros. Pensaba que era libre, pero vivía rodeado de ideas prestadas. En París, tuve un maestro de retórica que admiraba mucho. Él decía que todo pensamiento debía pasar por 3 pruebas antes de ser aceptado. ¿Esto lo sé? ¿Por experiencia o porque lo escuché 1000 veces? ¿Este pensamiento me expande o me encierra? ¿Lo elegiría si no tuviera miedo? Solo 3 preguntas, pero si las haces en serio, muchas de tus certezas se desmoronan. Y eso, créeme, es una bendición, porque cuando desmontas un pensamiento que no es tuyo, recuperas un pedazo de tu alma. Si estás escuchando esto, haz la prueba. Ahora elige un pensamiento que tengas sobre ti mismo, uno que te duela, que te limite, y pregúntate: ¿quién puso esta idea en mí? ¿Qué voz, qué mirada, qué momento la sembró? Si no puedes identificarlo, probablemente no sea tuyo. Y si no es tuyo, tampoco tiene por qué seguir gobernándote. Hoy puedo ver que gran parte del sufrimiento humano no nace del alma, sino del eco de pensamientos heredados, impuestos, infectados por el miedo. Pero tú puedes elegir, no de inmediato, pero sí paso a paso. Cada vez que eliges un pensamiento que nace desde tu verdad, una parte de tu realidad comienza a cambiar. Yo lo aprendí tarde, pero tú no tienes por qué esperar a que el fuego llegue. Puedes despertar antes. Y si estas palabras resuenan en ti, no es porque yo las dije, es porque ya estaban dentro de ti, esperando ser reconocidas. Si estos audiolibros te parecen interesantes, te invito a suscribirte. Continuamos. Fue durante mi retiro en el monasterio de San Domenico Maggiore. Tenía 20 años y comenzaba a estudiar filosofía con devoción, pero había noches en las que algo en mí se quebraba sin causa aparente. Me aislaba, me volvía frío, agresivo, impaciente, me juzgaba por dentro y luego fingía que todo estaba en orden. Un fraile anciano me observaba desde hacía semanas. Una noche, mientras barría el claustro, me dijo:
Tu luz es fuerte, pero la usas para esconderte en ella. No entendí, o no quise entender, pero esa frase me persiguió durante días. Hasta que, una madrugada, decidí encerrarme en la capilla sin luz, solo con una vela. Me senté frente a mí, a solas, sin orar, sin escribir, solo a mirar, y fue entonces cuando ella apareció, no como figura, no como demonio, sino como una emoción pura, la rabia, rabia por haber sido callado, rabia por no haber sido visto, rabia por cargar un fuego que nadie sabía cómo cuidar. La había reprimido tanto que ya no me pertenecía, se había vuelto sombra, y desde allí gobernaba mis reacciones, mis relaciones y mis decisiones. Lloré, no por dolor, sino por reconocimiento, porque por fin me vi entero, sin pureza forzada, sin máscaras, solo yo, con lo que nunca quise aceptar. Y fue ahí donde descubrí una verdad que ningún libro enseña. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que espera ser vista sin castigo. Al integrarla, recuperas energía, recuperas claridad y sobre todo, recuperas verdad. Si estás aquí, escucha esto con atención. Aquello que más juzgas afuera suele ser lo que no has querido ver dentro. Y cuanto más lo reprimes, más poder le das. Hoy, si puedes, si te atreves, siéntate en silencio y pregúntate, ¿qué parte de mí he intentado ocultar para ser amado? ¿Qué emoción rechazo porque me enseñaron que no debía sentirla? No, necesitas pelear con tu sombra, solo necesitas verla y no huir. Desde aquella noche en la capilla, cada vez que algo me irritaba profundamente, no reaccionaba de inmediato. Me preguntaba, ¿qué me está mostrando esto que aún no he aceptado en mí? A veces era mi ego, a veces mi miedo al fracaso, a veces mi deseo de ser recordado. Y así, poco a poco, mi sombra se volvió maestra. Si aún estás escuchando, es porque tú también estás listo para mirar lo que antes evitabas, no para condenarte, sino para liberarte. Y si continúas, te mostraré cómo incluso eso que has querido eliminar de ti puede convertirse en poder creador. Lo recuerdo bien. Fue durante el invierno de 1576. Estaba solo en una celda prestada, en un monasterio que me había recibido por compasión, sin discípulos, sin libros, sin palabras. Ya no me identificaba con lo que creía, ya no defendía nada, solo existía, como si hubiese perdido toda forma. No me sentía iluminado, me sentía ausente, sin dirección, sin nombre. Fue entonces cuando escribí una frase en la pared, con un carbón casi apagado. ¿Quién soy yo cuando ya no queda nada? Al día siguiente, no hice nada, no hablé, no busqué respuestas, solo estuve. En ese estado de aparente nada, sin lucha, sin propósito, sin distracción. Y fue ahí, justo ahí, cuando el pensamiento más claro que jamás he tenido surgió como una voz sin palabras. El vacío no es muerte, es útero. Sentí que todo lo que había soltado, las creencias, los miedos, la necesidad de ser alguien, no me estaban dejando vacío para destruirme, me estaban dejando espacio para recordar lo que soy. Como si el alma dijera, ahora que por fin dejaste de llenarte de ruido, puedo hablarte. Desde entonces, entendí que el vacío no es el fin, es el comienzo. El espacio sagrado donde la conciencia puede crear de verdad. Porque mientras estás lleno de pensamientos automáticos, de exigencias ajenas, de pasado no resuelto, no puedes crear nada nuevo. El vacío, aunque incómodo, es el vientre de lo real. Y si estás sintiendo ese vacío en tu vida, escúchame, no huyas de él. No corras a llenarlo con más cosas, más metas, más ruido. Quédate, escúchalo, pregúntale, ¿qué están haciendo desde este silencio? ¿Qué ya no tiene lugar en mí? ¿Qué pide emerger si por fin dejo espacio? El mundo teme al vacío.
por eso lo llena de ruido. Pero los sabios saben que en el centro del silencio habla lo eterno. A partir de ese día, comencé a enseñar desde el silencio, no a imponer verdades, sino a sostener el espacio donde otros pudieran encontrar las suyas. Y eso cambió todo. Si estás aquí, si aún me sigues escuchando, es porque tú también has sentido esa sensación de estar en la nada. Y hoy quiero decirte, esa nada es el principio de todo. En el próximo capítulo, te contaré lo que vi cuando ese espacio comenzó a llenarse con algo que no venía de mí, sino de algo mucho más grande. La primera vez que la sentí, estaba sentado contra la pared de piedra, los ojos cerrados, las manos vacías sobre las rodillas. Y no sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero algo estaba allí conmigo. No lo veía, no lo oía, pero lo sabía, como si el universo me estuviera escuchando. Aunque yo no dijera nada, fue una presencia inmensa, pero sin forma, amorosa, pero sin palabras dulces, inteligente, pero no lógica, era conciencia. Y ahí supe algo que cambió todo lo que había aprendido. La conciencia no está dentro de ti, tú estás dentro de la conciencia. Y esa conciencia lo contiene todo, tu historia, tus pensamientos, tu cuerpo, tus dudas, tu tiempo, tu alma, y aún así te observa con absoluto silencio, sin juicio. Lo supe sin estudiar, lo sentí sin comprender y lo honré, sin necesidad de entenderlo. Desde ese día dejé de sentirme solo, aún en mis peores momentos, aún cuando fui arrestado, torturado, expulsado, esa presencia seguía allí, a veces sutil, a veces vibrante, pero siempre presente. No como un Dios externo, sino como una conciencia viva que yo mismo habitaba. Si alguna vez sentiste que nadie te escucha, detente ahora mismo, cierra los ojos, haz silencio y presta atención, no a las palabras en tu mente, no a tus emociones. Siente, hay algo ahí, un campo, una vibración, que no te exige nada, pero que siempre está esperando que lo notes. Esa es la conciencia, la red invisible que lo une todo, el océano en el que tu alma navega. Lo que ves como separación es solo la superficie, pero si te aquietas, puedes sentir que no hay fuera, solo hay uno, y ese uno es lo que eres. Si decides continuar, te contaré cómo esta conciencia no solo me sostuvo, sino que comenzó a responder, a manifestar, a enseñarme que el universo no solo observa, sino que también colabora. Yo estaba en Padua, había pasado semanas en silencio, sin buscar nada, solo entregado a sentir y observar. Una noche, me senté bajo un árbol, uno muy antiguo, con ramas curvadas como brazos de madre, y pensé en algo simple. Quisiera un libro, uno solo, un texto que me oriente. No lo deseé con ansiedad, no lo pedí a ningún dios, solo lo sentí como una intención pura, como un impulso del alma. A la mañana siguiente, un monje desconocido se acercó al lugar donde dormía. No dijo su nombre, solo dejó un objeto envuelto en tela. Cuando lo abrí, era un ejemplar deteriorado de un manuscrito de Plotino, uno que llevaba años buscando y que ya creía imposible de hallar. El monje no volvió, ni supe de dónde vino, pero entendí algo tan claro como el sol sobre mi rostro. El universo escucha la intención pura, y cuando no hay resistencia, colabora. No era magia, no era suerte, era alineación entre lo que sentía profundamente y lo que el todo sabía, que era el momento de recibir. Desde entonces, dejé de luchar por todo y comencé a intencionar, a crear desde la certeza, no desde la carencia. Y descubrí una ley silenciosa que aún hoy vibra en cada rincón del cosmos. Cuando lo que pides está alineado con lo que eres, el universo no se resiste, coopera, y tú, ¿desde dónde estás deseando?
porque no es el deseo lo que crea, es la vibración desde la que lo emites. Si pides desde la falta, proyectas más ausencia. Pero si emanas desde plenitud, desde amor, desde certeza, la realidad se mueve como reflejo. Hoy, si algo necesitas, no lo supliques, siéntelo. Vibra con él. Imagínalo ya presente, como si el universo solo esperara tu permiso para entregártelo, porque así es. En el próximo capítulo, te revelaré algo más profundo aún. Cómo aprendí a intencionar sin miedo y cómo el miedo mismo es lo que más bloquea el flujo sagrado de la creación. Si estos audiolibros te parecen interesantes, te invito a suscribirte. Continuamos. Durante mucho tiempo creí que eran los demás los que me limitaban. La iglesia, los dogmas, los jueces, los inquisidores. Pero ese día entendí algo que dolía más que cualquier exilio. No eran ellos, era yo, temiendo recibir. Temía que si algo bueno llegaba, el castigo vendría después. Temía confiar, temía perder. Y sobre todo, temía descubrir que sí era capaz de crear. Y entonces ya no tener a quién culpar. Fue una tarde de lluvia en Ferrara. Me habían ofrecido un lugar donde enseñar en secreto, una oportunidad valiosa. Pero me encontraba indeciso, no por peligro externo, sino porque una parte de mí susurraba que era demasiado bueno para ser cierto. Me senté solo frente a una vela encendida, y por primera vez no hablé con el universo, hablé con mi miedo. Le dije, ya sé quién eres. Eres la memoria de todo lo que no funcionó, eres la herida de mis antepasados. Pero ya no eres el guía. Puedes quedarte, pero no conduces más. Y fue como si una niebla se disipara, como si el aire volviera a moverse. Porque el miedo no se elimina gritando, se transforma cuando dejas de obedecerlo. Si alguna parte de ti siente que no merece, escucha esto. No es tu deseo el problema, es tu miedo a recibirlo. No es el universo el que te prueba, es tu creencia inconsciente de que si algo llega, te será quitado. Pero esa idea no es verdad, solo es una herencia mental que puedes elegir, soltar. Ahora, cierra los ojos y repite: estoy a salvo para recibir lo que mi alma ya eligió. El bien que me pertenece no me será negado. No necesito pagar un precio por ser feliz, porque cuando el alma deja de temer, el flujo se restablece y lo que antes parecía esfuerzo se convierte en sincronicidad. En el próximo capítulo, te compartiré cómo aprendí a sostener ese flujo, no con fuerza, sino con una herramienta que había subestimado durante años: la gratitud. Durante años, la gratitud fue para mí una cortesía, algo que se decía después de recibir, algo que se enseñaba en los monasterios como virtud, pero que rara vez se sentía de verdad, hasta que un día, algo cambió. Estaba solo, caminando, al amanecer en las afueras de Lyon. Hacía frío, tenía poca comida, pocas ropas, pocas certezas, pero por alguna razón, mi pecho se llenó de una paz que no venía de lo que tenía, sino de lo que reconocía. Y dije en voz baja, sin motivo alguno: gracias, no por algo, no para alguien, solo gracias. Como un suspiro del alma que por un momento se recordaba completa. Fue entonces cuando comprendí: la gratitud no es una reacción, es una llave, una frecuencia, una alineación profunda con la verdad de que ya eres completo, aun si nada ha llegado. Y desde esa frecuencia, todo lo que llega se asienta, y todo lo que aún no llegó comienza a moverse hacia ti. Desde ese día, comencé a agradecer antes de que las cosas sucedieran, antes de saber si algo funcionaría, antes de tener pruebas. Y todo cambió, porque la gratitud anticipada es fe convertida en vibración. Es decirle al universo: estoy listo, confío, ya estoy en la frecuencia de lo que viene.
Y si hoy no tienes motivos para agradecer, créalos. Agradece por tu conciencia, por tu capacidad de escuchar esto, por lo que estás sanando, aunque aún no lo veas. Porque la gratitud no espera resultados, los provoca. Y si agradeces con todo tu ser, la realidad se acomoda a esa verdad. Desde entonces, cada vez que una dificultad aparecía, yo no la maldecía, la bendecía. Le decía, gracias por lo que vienes a mostrarme. Gracias por lo que aún no entiendo. Gracias, porque esto también me abre una puerta. En el próximo capítulo, te revelaré lo que ocurrió cuando comencé a agradecer incluso por el dolor. Y cómo esa rendición me abrió a la paradoja más grande de todas, que a veces perder es la única forma de recuperar el alma. Fue en Toulouse. Me habían delatado por mis ideas. Me expulsaron, me quitaron los escritos. Y más que eso, me quitaron el rostro que había construido, el de maestro, el de sabio, el de aquel que sabía lo que hacía. Me quedé sin nada, sin nombre, sin rumbo, sin dignidad aparente. Y esa noche quise rendirme. Caminé hasta un campo abierto. Llovía. Me senté bajo un árbol seco y lloré. No como un místico, no como un filósofo, como un niño abandonado. Pero justo allí, en ese momento de quiebre, algo ocurrió. No fuera de mí, sino dentro. Un susurro silencioso, una certeza sutil. Ahora sí estás vacío. Ahora sí puedes ser verdadero. Comprendí que había perdido todo lo que no era yo. Todo lo que había construido para ser aceptado, para ser admirado, para ser protegido. Pero lo que no se fue mi alma, ni mi conciencia, ni mi poder de crear, incluso desde las ruinas. Esa noche no pedí nada, solo dije, si esta caída sirve para volver a mí, entonces gracias. Y al decirlo, no desapareció el dolor, pero algo cambió en él. Dejó de ser castigo y se volvió alquimia. Si estás en pérdida, escucha esto con el corazón abierto. Lo que se está yendo no es lo que eres, es lo que ya no puede sostener tu verdad. La vida no te castiga, te despeja, y si lo permites, cada pérdida puede convertirse en una iniciación, no hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre fuiste y habías olvidado. Agradecer el dolor no significa no sentirlo. Significa no convertirlo en identidad. Significa ver más allá de él y permitir que te muestre lo que estabas llamado a recordar. Desde ese día, entendí que el alma no se fortalece con éxito, se fortalece con verdad. Y la verdad, muchas veces, llega disfrazada de pérdida. En el próximo capítulo, te compartiré qué ocurrió cuando dejé de huir, dejé de buscar, y simplemente me entregué por completo al momento presente, y cómo allí, sin pedirlo, llegó la paz. Estaba en una colina cercana a Florencia. Era primavera. No había ni tormenta ni éxtasis, solo el cielo gris claro, el canto de un ave y mi respiración. Y por primera vez en mi vida, no pensaba en el pasado, no temía el futuro, no buscaba nada. Solo estaba ahí, presente, respirando, siendo. Y fue entonces cuando la paz me encontró, no como sensación, sino como reconocimiento. Era como si el instante mismo me abrazara, como si todo lo que había buscado por años, poder, propósito, iluminación, siempre hubiera estado justo aquí, en este ahora. Silencioso, completo, suficiente. Comprendí que el presente no es un paso hacia algo, es la llegada. Que cada vez que me escapaba hacia lo que debería ser, me alejaba de lo que ya era. Y que cuando por fin dejé de intentar, la vida pudo mostrarse tal como es. Si tu mente te arrastra hacia el pasado o te empuja hacia el futuro, haz esto, cierra los ojos
Siente tu cuerpo. Inhala suave, exhala lento y repite internamente: no tengo que ir a ningún lado. Ya estoy aquí. El ahora es suficiente. Aquí vive la verdad. Porque el alma no despierta en otro tiempo. Despierta ahora, no cuando logres más, no cuando todo esté resuelto, sino cuando te detienes lo suficiente para darte cuenta que ya estás completo. Desde ese día comprendí que el presente no es una pausa, es el altar, el lugar donde todo ocurre, donde el alma se manifiesta, donde el universo escucha sin palabras. En el próximo capítulo te contaré cómo, al habitar este ahora con verdadera presencia, la intuición comenzó a hablar, no desde la mente, sino desde el alma misma, y cómo aprendí a escuchar esa voz silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando que dejara de buscar afuera. Si estos audiolibros te parecen interesantes, te invito a suscribirte. Continuamos. La primera vez que la sentí, estaba cruzando un pequeño bosque en Toscana. Me detuve sin saber por qué. Me sentí obligado a girar hacia la izquierda, cambiar de rumbo, alejarme del camino. No era miedo, no era lógica. Era como si algo más profundo que yo me guiara sin palabras. A los pocos minutos descubrí una cabaña. Dentro de ella, un anciano enfermo que necesitaba ayuda. Lo cuidé 3 días. Él, antes de morir, me entregó un manuscrito. Ese manuscrito contenía una de las ideas más revolucionarias que alguna vez leí sobre la relación entre mente y materia. Y ahí supe, la intuición no viene de ti, viene de lo que eres antes de ser tú. Es la conciencia pura, hablándote desde dentro. Comencé a reconocer su tono. Nunca grita, nunca se impone, pero nunca se equivoca. Y entendí algo que nunca más olvidé. La mente argumenta, la emoción reacciona, pero el alma simplemente sabe. ¿Y cómo reconocer esa voz entre todo el ruido? Silencio, presencia y honestidad. La intuición no responde a lo que quieres oír, te dice lo que es, y cuando aprendes a confiar en ella, tu camino se alinea. Sin esfuerzo, sin necesidad de control. Comencé a escribir cada intuición que sentía, a actuar en base a esas señales sutiles. Y poco a poco, la vida se volvió más suave, más precisa, más mágica. No porque todo fuera perfecto, sino porque yo ya no caminaba a ciegas. El alma siempre supo el camino, solo que mi mente hablaba tan alto que no podía escucharla. Y si tú estás aquí, escuchando esto, ya sabes de qué hablo, porque esa voz también ha estado contigo, en decisiones que no supiste explicar, en advertencias suaves que ignoraste, en certezas que te salvaron. Hoy, solo quiero recordártelo. Tu alma sabe, solo necesita que la escuches sin prisas, sin juicio y con profundo respeto. En el capítulo final, te compartiré lo que descubrí en mis últimos días. Cuando ya no tenía cuerpo libre, ni palabras públicas, ni más planes por delante, pero sí una verdad viva, que lo más poderoso no es lo que sabes, sino lo que encarnas. El alma sabe, solo necesita que la escuches sin juicio y con profundo respeto. Y ahora, si estás aquí conmigo, si has recorrido cada una de estas páginas, si has sentido lo que yo sentí, entonces ya no necesitas más palabras. Porque no se trata de acumular conocimiento, se trata de encarnarlo. Yo lo comprendí demasiado tarde, cuando ya no podía hablar en plazas, cuando mis libros habían sido quemados, cuando solo quedaba el silencio y una celda. Allí no tenía a quien convencer, no tenía un auditorio, ni discípulos, ni defensores, solo tenía mi alma desnuda y la verdad que había vivido. No bastaba con haber hablado del infinito, no bastaba con haber estudiado estrellas, almas, energías sutiles. Lo único que me acompañaba en ese encierro era quién me había convertido en el proceso, porque al final,
La única verdad que importa es la que vibra en tu ser, aunque nadie la vea. Y fue entonces cuando entendí: todo lo que fui, todo lo que perdí, todo lo que descubrí, solo tuvo sentido porque me transformó. Y si mi transformación puede ayudarte a recordar, entonces todo habrá valido la pena. Así que no memorices esto, no lo repitas como doctrina. Haz algo más sagrado aún. Vívelo. Si descubriste que tu realidad nace de ti, comienza a crear desde el alma. Si integraste tu sombra, deja que esa energía se vuelva tu aliada. Si sentiste el vacío, honra su poder creador. Si escuchaste la intuición, síguela, porque este libro, esta voz, este legado, no es mío, es tuyo. Siempre lo fue. Yo solo vine a recordártelo. Y si algún día dudas, si olvidas todo lo que escuchaste, si el mundo vuelve a hacer ruido, recuerda esto. Encenderán esta antorcha, pero jamás apagarán la verdad. Y esa verdad vive en ti. Con todo lo que fui, con todo lo que ahora soy, me despido, sabiendo que esta llama ha pasado de mis manos a las tuyas. Y tú sabrás qué hacer con ella. El alma sabe. Solo necesita que la escuches sin juicio y con